Esta es Z101 Cadena Internacional. WVJP 1110 kHz, Caguas, Puerto Rico. Siempre pensando en ti, cada vez más cerca. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, Z101, inicia ahora el lapso comprendido desde las 5, justo ahora, 5 en punto, hasta las 7. Y este equipo que se integra, donde Rafael Fafa Taveras, Eddie Alcántara, Esteban Delgado, Yulisa Céspedes, quien estará pues durante unos días en compromisos personales y profesionales fuera, pero estaremos dándole seguimiento de todos modos a las informaciones. Y un servidor, José Luis Mendoza, quien se queda con ustedes desde el horario anterior. Vamos a saludar a nuestros compañeros para luego entonces entrar en el boletín de las informaciones de Z Digital. Muchachos, compañeros, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes a Yulisa Céspedes. Y buenas tardes, que está Yulisa, disfrutando que se encuentre de sus merecidas vacaciones. Se nota un vacío. No, buenas tardes a ella, donde quiera que se encuentre. No, se nota el vacío. Al vacío. Se nota el vacío, se nota. Tristeza en esta sospechoso, 4 varones aquí arriba. Sí, claro. Saludos, Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras, José Luis Mendoza, Villalona en los controles, a Yulisa Céspedes, un saludo donde quiera que se encuentre, que la pase bien, que la esté pasando bien, pero que regrese pronto, que no dure mucho. Sí. Vámonos. Los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Vamos con las informaciones a esta hora de la tarde que pueden compartir y otras tantas más en zdigital.com. El Partido Revolucionario Moderno, PRM, solicitó este lunes a la Procuraduría General investigar al gobernante Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por presuntamente haber recibido dinero de la constructora brasileña Odebrecht. De acuerdo con un comunicado, el partido opositor indicó que depositó la denuncia bajo la imputación de violación al artículo 3 de la Ley 155-17 sobre el lavado de activos y el financiamiento de actividades terroristas. Indicó que la denuncia, con copia a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción PEPCA, se fundamenta en los testimonios de Temístocles Montaz de que usó dinero de Odebrecht para las campañas electorales del PLD en las elecciones de 2008, 2012 y 2016 y del ex secretario de Finanzas de ese partido, Víctor Díaz Rúa, de que depositó dinero del mismo origen en esas cuentas bancarias del Partido de la Liberación Dominicana. En otro orden, representantes del grupo Bien Común en la provincia de San Cristóbal denunciaron la situación de abandono, desorden e inseguridad por la que atraviesa la ciudad sureña como consecuencia de los altos niveles de corrupción de los políticos mañosos locales y su articulación con el narcotráfico y el crimen organizado. Durante un encuentro preparatorio de su asamblea local Bien Común, aseguró que además de repartirse y enriquecerse con los fondos municipales, los políticos mañosos han sido incapaces de proteger y gestionar los espacios públicos de San Cristóbal y de construir un verdadero proyecto de desarrollo para la comunidad. Esta situación, afirmaron los representantes, se profundiza por las reiteradas pruebas de vinculación entre funcionarios, jueces, policías y dirigentes políticos con grupos dedicados al tráfico de drogas y al crimen organizado. En otra información, un avión de la aerolínea JetBlue que cubría la ruta entre Santo Domingo y Newark, New Jersey, regresó este lunes al aeropuerto de las Américas tras presentar problemas en su sistema hidráulico, informaron a la agencia AF fuentes aeroportuarias. Se trata del vuelo número 1204 tipo A320 con 158 pasajeros a bordo según las fuentes. El avión despegó a las 12:15 del mediodía del Aeropuerto Internacional de las Américas, hasta donde regresó casi una hora después, a la 1:06 de la tarde, tras presentarse la emergencia, que fue reportada a la torre de control por su piloto. La aeronave aterrizó sin mayores inconvenientes y sus ocupantes fueron desembarcados. En otra información, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, aseguró este lunes que no reconoce los actos e instituciones creadas por la nueva Constitución en Cuba, que fue votada este domingo en un referéndum por los habitantes de la isla. En dictadura, referéndum es sinónimo de fraude. No reconocemos actos e instituciones creados por una Constitución viciada de ilegitimidad de origen y contrarios a principios de la Carta Democrática Interamericana. El pueblo de Cuba no tuvo voz ayer ni la tendrá hasta recuperar la democracia, dijo Almagro en su cuenta de Twitter. Finalmente, una empleada de la campaña electoral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, demandó este lunes al mandatario por su conducta sexualmente depredadora al besarla sin su consentimiento minutos antes de un mitin en Florida en el año 2016.
La demandante, Alba Johnson, asegura que la acción judicial presentada este lunes en una corte de distrito de Florida, en la que el presidente le tomó de la mano y se acercó a su rostro, y aunque ella giró la cabeza para evitar el contacto en la boca, finalmente Trump la besó en la comisura de sus labios. Estas informaciones y otras tantas más estarán colocadas en zdigital.com. Es bueno recordar que a través tanto de z101digital.com como a través de la aplicación Z Digital, como a través de Facebook, Twitter, Instagram, en cualquiera de las otras versiones y el canal ZTV, pueden acceder para escucharnos, vernos en tiempo real, así como también darle seguimiento a las informaciones más importantes de la hora. Mira, hace unas horas, antes de hablar de los decretos y decir qué pasó y lo que uno interpreta personalmente de lo que fueron los decretos en el día de ayer, o el decreto, donde hubo un movimiento significativo, y para mí, más que significativo, fueron movimientos que constituyen un mensaje claro de por dónde va el presidente Danilo Medina. Yo quisiera hablar de lo que pasó el fin de semana en Venezuela. Hace un ratito terminó la reunión de Lima, donde los países que componen ese organismo internacional acaban de darle su respaldo, como lo habían hecho de manera individual, al presidente interino Juan Guaidó. Y ahora mismo, después de lo que se aprobó allí, que creo que tiene que haber algún tipo de estrategia que no haya sido publicada fuera de esa reunión, es sencillamente de que algo tiene que producirse en las próximas horas. Porque ahora el presidente interino está fuera de Venezuela, no puede entrar a Venezuela. Eso no. Oye, Han estado anunciando las próximas horas muchas veces. sí, El día de que 8 y 5. sí. Con esa noción de dar reemplazo, están fortaleciendo la imagen. Oye, ¿cómo ese tigre está ahí todavía? No, pero no solamente eso. Ahora tiene el presidente fuera porque hubo una medida Está ahí porque cautelar. tiene el monopolio de la fuerza, Fafa. Sí, sí, claro. Pura y simplemente. Sí, pura y No, simplemente. no, no. Estados Unidos y el mundo que está apoyándolo han más de una vez subestimado la resistencia en Venezuela al poner plazo, como el primero que puso España de 8 días. Pero va a haber un desenlace, Y Fafa. ahora, claro que va a haber Un desenlace. Y Pero él que la no ha mayor... resultado tan fácil como ellos No, creían. es más fácil. Lo que pasa es que la gente lo que no quiere es el desenlace que ya obliga a la situación. Porque mira, ahora el presidente interino de ¿Cuál es el Venezuela... desenlace que obliga a la situación? O bueno, pero que si Maduro tiene el monopolio de la fuerza y es capaz de atrincherarse en un país donde se está demandando la salida de Nicolás Maduro, sencillamente el abusador tiene que venir para el abusador uno más grande que él. No hay... Y hay gente que habla que no, que injerencia. La Unión Europea. Escúchame, la injerencia a la soberanía. Sí, claro. Porque eso es lo que él quiere. A la soberanía de Venezuela. No, es que tiene que haber una salida ya. No, relajándolo. Tiene que haber una salida. Está bien. Tiene que haber una Por la salida. fuerza como La sea Unión ya. Europea, No por la puede fuerza ser como como- sea. Bueno, debe haberla La ya. Unión Europea hoy se pronunció nuevamente, ratificando su posición de que cualquier salida tiene que ser una salida pacífica. Lo que pasa con esa situación es que independientemente, Obligando a negociar. independientemente de los abusos de poder. Pero para que negociar se ha- necesitan dos. Si el otro no quiere negociar. Está bien, Claro. pero si no- bueno, pero cuando decimos que el otro no quiere negociar, ¿a quién nos referimos con el que no A quiere Nicolás negociar? Maduro. Ahora te voy a decir una cosa. quién va a ser? Independientemente, que fue lo que yo dije desde el principio, desde que se proclamó Guaidó, independientemente de todas las violaciones a los derechos humanos y de todas las violaciones a los procesos institucionales que ha hecho Maduro, y de que está trincherado también con el respaldo de las Fuerzas Armadas, independientemente de todo eso, hay una proporción importante de la población que los respalda, porque si no, no estuviera ahí. Y la Fuerza Armada. Con Pero, todo pero- igual. pero es que la proporcionalidad Con todo de todo el que es dictador, todo el que es un dictador, tiene una proporción ¿Tú que crees que está... aquí no había Trujillita? que- Mira, claro, no, es que- pero es cuando que- Trujillo sí, lo mataron, lo gritó todo el mundo. fíjate una cosa. Sugestionado. Fíjate una cosa. Escúchame, óyeme, ahí hay gente Lo de- que están yendo ahí sugestionados. Porque la dictadura sugestiona lo de Maduro- individualmente. Claro. Lo de pero, Maduro- pero sin ser dictadura, a los empleados públicos se les Lo de sugestiona en Maduro- todo el continente. Lo de Pero Maduro claro es que sí. peor, Lo de Maduro es peor que la dictadura de Trujillo. Y voy a decir por qué. Lo de Maduro es peor que la dictadura de Trujillo porque se supone, aparentemente, y eso es lo que se ha informado, y eso es lo que en esencia estaría ocurriendo. En Venezuela hay una especie de dictadura, pero al mismo tiempo hay una especie o no una especie, hay una realidad de escasez
extraordinaria de alimentos y de alta inflación y de escasez Medicina. también de medicamentos, lo cual sí afecta a la población. Por lo tanto, eso es peor que una dictadura, porque la dictadura, en una dictadura donde hay abundancia de alimentos, en una dictadura donde se come y se consume, Con razón se puede consume haber apoyo. medicamentos, entonces tú tienes el apoyo que te permite, Antes de irnos a la pausa, que te permite gobernar 31 años en dictadura. Antes de en el caso terminar- de Maduro, no, de Maduro es peor y aún así todavía se mantiene en el poder. antes de terminar este segmento, solamente le agregaría lo que han dicho nuestros compañeros. El escudo nacional chileno, así como el de nosotros dice Dios, patria, libertad, el de Brasil dice orden y progreso. El escudo nacional chileno tiene una frase que es perfecta para estas situaciones. Por la razón o por la fuerza. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con más. Estamos de regreso, Fab. Estamos de regreso. No es tan fácil ya para Estados Unidos imponerse en Venezuela. Bueno, Porque el tiempo de ellos ha estado pasando. Este hombre ha resistido más de lo que nadie esperaba. Porque a esta fecha él debía estar, según todos los pronósticos, preso o huyendo. para desgracia de los que lo Claro. Él merecen. solo, mira, sí, a porque- él solo lo sacan de ahí y le dividen la fuerza. No, lo que armada. pasa es que todavía, De eso se óyeme, trata. lo que sucede, Precisamente. lo que sucede es Ya, que, Fafa, dio el clavo, que la fuerza que todas las propuestas que se han hecho pacíficas indicaban de que una persona con cierto razonamiento tiene que saber que no va a poder aferrarse al poder y debió estar fuera. Cuando tú hablas entonces de una persona que no tiene ni siquiera el comportamiento natural de un ser humano que está en sus cabales, no analiza y no entiende como Maduro que ya no es posible que permanezca en Es el que tú poder. estás mirando. Por el eso problema. por eso no se ha ido. Oye, no, tú estás Y por eso mirando- van a tener que utilizar la fuerza. no la van a utilizar. Ah, bueno, pero eso es lo que tú dices. Este mundo de hoy no lo permite. Vamos a ver. Este mundo de hoy no Pero lo permite. lo permitió y si la Irak. usan, Ajá. y si la usan, corre un riesgo de pasar vergüenza. Va a ganar. Así es. O sea, los soldados Te van a venezolanos. hacer resistir. No, hombre, Vaya, no. Dios. Por ¿Tú Dios. crees que con un flyer pitcher No, que están no, no, trabajando? de que tienen el primer, Bueno, el primer entiendo- torpedo, se van ahí un paquete de guardia que está pasando hambre. Lo que yo entiendo Sigue es, creyendo lo que yo eso. entiendo es que mientras el Consejo de Seguridad de la ONU todavía no esté de acuerdo con relación a una expedición militar No la legitima. para sacarlo No por lo la estuvo en fuerza, Irak y le invadieron no se como va, quiera. no se No, y se la va a convocan hacer. para mañana. Y tú dices que no estuvo en No Irak. no lo estuvo en Irak en Tú dices 2004. que no lo estuvo en Irak y se lo invadió como quiera, pero ese proceso tardó. Si la Tardó legitiman, y se justificó. no estuvo- Al final hubo no- que no buscar la existe. manera Si la de ONU lo justificarlo. Pero legitima, está se bien. acabó. Como ustedes entienden que la salida es esa, pues vamos a esperar. Vamos a esperar a ver si Estados Unidos va a bombardear a El que Venezuela entiende los que la próximos salida días. es el mismo Maduro, que Vamos- es el que ha llevado pero vamos- a agotar todas las vías. Pero Mira, vamos a ahí hay esperar. guardia. Y al que hay Va- gente que es experta en Vamos a buscarle esperar, la vamos a esperar, justificación. Porque te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Yo no. Porque yo estoy de acuerdo con que Maduro hay Por que mí darle debió para afuera. convocarse elecciones y no, ningún derramamiento de sangre es justificado. Maduro hace tiempo. Ahora, el que ha estado por encima de todo eso es él. Maduro hace Y ustedes lo justifican. Maduro hace tiempo que debieron darle para afuera. Y yo no lo justifico ni lo justificaré nunca. Ahora, lo que yo sí digo es que el uso de la fuerza militar y una ocupación militar, ahí lo único que va a provocar, aparte de la salida de Maduro, es la muerte de miles de venezolanos inocentes. Así mismo. Y como va a provocar la Eso muerte es de verdad. miles de Eso es venezolanos lo terrible. inocentes, esa no es Eso alternativa. es verdad. Esa no se puede pero- ver como alternativa. pero- Es muy fácil desde eso es aquí. lo terrible. Es Eso muy es lo fácil terrible. desde aquí para nosotros decir, no, hay que sacarlo por la fuerza. No, no, no. No, y es más fácil no es todavía así. desde aquí, No es así. en aire acondicionado y cómodo, No. decir, no, hay que darle tiempo, No, hay que no, cogerlo no, suave. no, Cuando no, se está no, muriendo no, también gente no, inocente. No, es que no hay que darle tiempo ni cogerlo suave, hay que seguir Sí. haciendo lo que se está haciendo. Se está oprimiendo. ¿Cuánto tú crees? Se está ¿Cuánto tú crees? oprimiendo. Lo están oprimiendo. Y Y la- ¿Tú crees lo están que una cosa- de los acorralando. lados? Y lo están acorralando. Y ese acorralamiento en algún momento Cambiando de tema. va a surtir sus efectos. Pero tú quieres que te diga una Ahora, cosa. es muy fácil plantear ocupación militar en una nación donde una ocupación militar implica una tragedia. Porque es muy Está bueno bien. matar Oye, miles de Del venezolanos. sábado para acá van 200 muertos también. No, Eso no duele. En enfrentamiento entre civiles y guardias. Eso no son inocentes tampoco. Y en una intervención yo te apuesto que mueren menos. Esa contabilidad de los en un 200, día. Perdón, esa contabilidad de los 200 muertos la están haciendo los anti-Maduro. Claro. Los anti-Maduro. Todo Maduro, Hay una y si la hacen los otros, que hay que creerle. hay una versión de los noticiarios también que son pro-Maduro, que dicen que los camiones de alimentos fueron, ¿Y a cuál tú le crees? fueron incendiados por la gente ¿Y a de cuál tú le Guaidó. crees? No, yo no le creo a ninguno. Yo lo que te digo a ti es que Yo lo que- hay a la versión- imagen hay que una salió, versión que se vio entonces quién esa lo versión te dice que incendió. yo no estoy A mí me defendiendo, encanta lo la que digo neutralidad lo ante que la digo es que desgracia. es muy bueno tú ver los noticiarios que Miren. son pro Maduro y no ver los noticiarios, los noticiarios que Eso- son contra ya- Maduro oye, y no los pero- noticiarios que son pro Maduro, hay que verlos los Lo dos. traicionó el subconsciente. No, hay que verlos los dos. Oiga, Hay que permítame. verlos los dos. Me está traicionando el subconsciente, ¿no? ¿Cuál tú Permíteme. ves? ¿Cuáles noticiarios tú ves? ¿De cuáles tú te nutres? Permíteme. Yo me nutro de los dos. Permíteme. Tú no una ves opinión. ninguno. No, yo me nutro de En los esta dos. Si discusión tú, de si tú ustedes, entiendes que yo no veo ninguno, porque tú vives conmigo. Permíteme brevemente una opinión.
la inmensa campaña que se está haciendo no tiene precedente a nivel de la promoción y de encontrar la solidaridad oficial de toda esta derecha emergente de América Latina. Tú no habías reunido nunca tantos gobiernos en una ofensiva directa contra un régimen en América Latina. Cuando Trujillo fue la única que lo expulsaron de la región, bajo el peso real del impacto que produjo la victoria de Fidel y la resistencia que aquí se levantó. Entonces, no hay antecedente de un uso de esta envergadura. Y es verdad que en Venezuela se ha empeorado la condición económica, pero ha sido una política prolongada de aislamiento y de cerco. Inglaterra le confiscó, le detuvo el uso de 5.000 billones en dólares que tenían ellos allá. Estados Unidos intervino congelándole todos sus fondos, teniendo Venezuela una red de venta de combustible en Estados Unidos, además del que el Estado mismo le compra a ellos. Ha sido cercado Maduro. Nadie va a recibir Eso es verdad, presión eso como es verdad. Con perdón. Lo que le quiero decir, que en esta época estamos asistiendo a una modalidad que no es mandar una expedición, que no es mandar un esbirro. En esta época la cosa hay que ponerla sobre la mesa en una forma transparente. Por eso es que en esta época hay que luchar por entenderse, porque entenderse es el camino más corto para buscar soluciones. Y cada quien en una discusión de poder va a tener su insistencia. Claro, pero... Por eso yo estoy con la unidad europea, allá donde estaba España dándole plazo a él de 8 días, allá donde apareció hasta Alemania jodiendo, han estudiado la situación y han dicho, no puede ser una solución con invasión. Está bien, pero... Y yo les digo, repitamos eso, que es la mejor idea desde el punto de vista humano y político. No creer que es verdad que va a haber solución. Está bien, está bien. Óyeme, yo Estos no son los te entiendo perfectamente, Fafa. Ahora, hay una campaña, o lógicamente necesaria. Ahora, ¿hasta dónde tú le crees a la campaña si los países que están reunidos en el ALBA están sufriendo la embestida de una migración desesperada porque no encuentran salida ni alternativa para sobrevivir en Venezuela? ¿O es mentira que está ocurriendo? Y algo que no lo tienen que contar nosotros. Claro, que vemos 30.000 venezolanos en las calles de Santo No, y Domingo. que no tenemos que déjame terminar la idea. Entonces, ¿qué pasa? Tú me vas a decir a mí que en medio de una situación evidente del comportamiento fuera de lo natural que tiene el entorno de quien gobierna hoy de manera dictatorial a Venezuela, a quien se le ha tendido sobre la mesa todas las alternativas desde cuando él convocó a la oposición en el Palacio de Miraflores, y ha jugado y ha puesto de mujiganga a todo el mundo, incluyendo al Papa, que le respondió que no se va a poner de mujiganga. Todo ha sido para ganar oxígeno. Y hemos sido nosotros víctimas de eso, y ahora convoca unas elecciones para durar 6 años más maltratando a ese pobre pueblo. Y se le ha buscado la forma de que salga sin mayores dificultades. ¿Tú te del disque diálogo aquí? Entonces tú me dices a mí, ¿qué otra alternativa hay para que salga Maduro del poder? Pero preséntame una. Te hablan de dialogar cuando olvidan que para que eso ocurra tiene que haber dos. Déjame hablar tú. Para que haya dos interlocutores válidos. José Luis, a las 2:30, déjame hablar. Oye, una cosa, mira. ¿Cuál es la otra alternativa? La alternativa es la que se está utilizando y la ideal. Señores, Guaidó tiene 30 días que se proclamó como presidente provisional. O sea, fíjense cómo se ha avanzado y cuánto se ha avanzado en apenas 30 días. En apenas 30 días, un presidente que se autoproclama como presidente provisional, recibe el respaldo de más de la mitad del mundo, por lo menos a su alrededor. Lo cual indica, cuando digo más de la mitad del mundo, me refiero principalmente sobre todo su continente, América, por Dios, pero claro. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? A que se ha avanzado. ¿A qué me refiero con eso? A que cada día Maduro está más débil. Los días de Maduro ciertamente están contados. Ahora, no hay que desesperarse queriendo proponer o queriendo justificar la necesidad de que le metan bomba a ese país. No, en ese o sea, lo que hay que hacer es seguir oprimiendo. Vamos a partir de lo que a todos nos une, de lo que a todos nos genera consenso. Nadie, sobre todo que conozca un poquito la historia, incluyendo la de nuestro país, 1965, antes 1916 al 24, más
todos los conatos de fuerza que se han dado en América Latina. Y la, sabe consecuencia de una sabe que ese intervención. tipo de cosas son ni deseables, ni usted pudiera, mucho menos un país hermano, deseársela. Ahora, me encantaría que esos interlocutores se lo preguntaran también a Maduro. Y usted, señor Nicolás Maduro, ¿y usted está dispuesto a llegar ahí? Claro. Y alguien lo está cuestionando. Cuestiónenlo. Óyalo. Él está dispuesto y quiere Es llegar que ahí tú porque estás es un equivocado. criminal. No, y porque eso lo Porque martiriza. porque eso lo martiriza. Exactamente eso es lo que Permítame. quiero. Lo vamos a complacer. Óigame. Se va a complacer. También aquí hay un problema de O sea, y visión. fíjate como te digo, lo que se está haciendo está dando resultados, señores. Lo que se está haciendo sin utilizar la violencia está dando resultados. Porque si no, Guaidó y la población que lo respalda, nacional e internacional, no tuviera el nivel que está. Yo le quiero decir, él ha resistido más de lo que aparentaba que iba a resistir. La presión le ha crecido en todos los niveles y él está ahí. Y yo les digo una cosa, sabiendo lo que es el precio real de la violencia organizada así, sería una torpeza, a pesar del éxito que han tenido sin invadirlo todavía, de ocupar a Venezuela. Porque está cercado, le quitan los cuartos. ¿Por qué está vivo él todavía? ¿Por qué está funcionando todavía? Si es verdad que él no tiene escapatoria, lo van a asfixiar. Pero un país que se convirtió, Fafa, en un narcoestado que puede sobrevivir hasta con el uso legítimo, como tiene la Fuerza Armada, del tráfico de droga, puede sostenerse. Oye, eso no es verdad. No, pero espérate, no me digas que no es verdad, pues yo te nada estoy más de escuchando. verdad, Estoy diciendo yo que Pero no tú es me verdad. escuchas y yo te escucho. Es la actitud de Estados Unidos. No, Tú no te has referido a nada. No, no, Tú no. bendices a Estados Unidos. No, yo no Tú bendigo a crees- nadie. sí, usted lo No, yo está no bendigo a diciendo. nadie. ¿Usted Y cree yo lo que soy que realista. ellos tienen derecho para hacer lo que les dé su No, maldita no, gana? lo que no tiene derecho Maduro es maltratar a ese pueblo. Y todo el mundo manejarse de forma indiferente. Pero no puede. Eso es lo que no tiene Estados derecho. Unidos no puede. Ah, ser bueno. el jefe del mundo No, es que intervenir. ni tú ni yo sabemos lo que tiene que hacer No, Estados yo Unidos. sí sé lo que es. Y tenemos que decirlo. Yo sé lo que representa. Aquí del 16 al 24. Oye, Deben sacar. Aquí del 16 al Estados 24. Unidos no puede Perdón. seguir siendo pero este cacique que hace todo. Pero lo esa es que tu le da gana. actitud, hermano. Lo del 16 al Oye, 24 que no lo fue hagan los bombardeando. venezolanos. Está bien, pero esa es tu... ¿Pero Que y lo cómo? hagan los venezolanos. ¿Y con quién? ¿Cómo que con quién? Con ellos mismos. ¿Y quién tiene las armas? ¿Qué armas? Ajá, ¿quién tiene las armas en Pero Venezuela? la pregunta es, los pueblos... ¿O cuántos son muertos los tú crees que organizan. genera una revolución en Venezuela de civiles contra los militares que tienen? Es bueno recordar en estos momentos, Eddie, Venezuela que tiene lo primero mucha que hace un frontera. gobierno de fuerza, Tiene que estar lo coordinando primero que hace esto. un gobierno de fuerza es desarmar a la población civil, precisamente para ese tipo Ahora de yo le digo cosas. una vaina. Claro. A mí, Eso es lo primero que hace. allá no. Pero no allá ponga- lo han armado. No ponga ahí del Allá hay ejemplo del 1,5 millones. A los que son del civiles, Partido hermano. Socialista Unido de Venezuela han armado. 1,5 millones de A los del civiles PSV armados en han armado. Venezuela. Para que sepan esa vaina ahí. Yo Y yo le digo- digo, yo lamento oírlo a ustedes dos con un criterio entreguista. No, no, a la Y yo sumisión lamento, del poder Fafa, con un discurso de guerra norteamericano. fría, oíste a ti. No, no, Y yo lamento pero- oíste a ti en los 70. Yo tengo Sí, pero aquí la- una actitud. la no invasión- No pedí la la, no invasión intervención. no en discurso la de los enfrenté. 70. La no invasión- Padecí el dominio interno. Pero José nunca Luis, recurrí José Luis, a que viniera nadie a sacarlo. José Luis, la no invasión no es un discurso de los 70. La no invasión es un discurso tendente a no utilizar. El la dejarlo época todo de así, hoy. el discurso que a ti te gusta. Es la época de hoy. El dejarlo todo así, el que a ti te gusta. Perdón, José Luis. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso, señores, en el frente local, como dice... Yo que quiero decirte una cosa. Decirle a ustedes. Sigamos por ahí. No, sí, no. Señores, Tenemos arreglo, Está el bien, fin pero de no hay semana- problema, el Fafa, fin de porque tengo semana libertad de estuvo prensa y de expresión. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No tenemos solución con esta Y polaridad guapo para que defender nosotros mis tenemos. expresiones. Mira. Tú no entiendes lo mío ni yo entiendo No, lo está tuyo. Pero eso es lo pero yo bueno, no quiero- tenemos dos Fafa. posiciones. Pero eso es lo bueno, Pero yo no Fafa. quiero que tú me ¿Cómo? entiendas. Pero eso es lo bueno, que nosotros... nunca ha sido bueno Sí, eso. Fafa, la discrepancia es buena. Oye, para Por- mí, la discrepancia que no tiene propuesta de solución es mala. Bueno, Fafa. Por eso yo predico aquí que esta es la época de entendernos. Lo que no puede de haber el entendernos. unísono obligatorio que hay en las dictaduras. Sí, yo no- Donde todo el mundo está de acuerdo. Perdí la obligado. palabra. tema. Deberíamos irnos a la ronda de comentarios. Entonces, sí, ya. Nos vamos al tema nacional, que hubo un No, nombramiento. solamente decir No, esto. porque yo veo como Para que- que no se crea, por las acusaciones que se hacen, de que uno cuando habla de una intervención para resolver ese tema, es porque uno apoya ciertas intervenciones. Y de una vez, te sacan a colación la intervención del 65. Aquí no se vino a sacar ningún dictador en el 65. Ya los dominicanos lo habían matado. Porque tenían capacidad en ese momento para matar al tirano y lo mataron. Exacto. En el 65 no vino aquí a sacarse ningún Se dictador. cometió en ese sentido un abuso de poder Allá sí, político. allá hay un una dictador potencia. masacrando al Oye, pueblo. pero mira lo que es la visión unilateral. Eso creo yo. Ahora, óyeme. La salida de Trujillo consolidó en este país un conjunto de imágenes y de prácticas que no fue posible por el poco tiempo posterior a su muerte desenmascararlo y hacer que la gente se diera cuenta que había una cultura que había que enfrentar.
Trujillo fue el dueño de todas las empresas y entonces en los políticos de este país quedó la idea de que el poder era para usarlo. No, y no solo en los Con políticos, en perdón, la oligarquía. No te apoyo, con en la oligarquía. perdón, déjame decirte, quedó la idea de que era un poder para usarlo. Y viene y gana voz. Y no lo tolera la iglesia La ni el oligarquía. empresariado. Eso es verdad. ¿Y qué hacen los yanquis? Vienen y nos impiden que nosotros tomemos el poder y restauran el trujillismo trayendo a Balaguer. Claro, por eso, Perdón. por eso, Hicieron con perdón. por eso yo satanizo esa intervención. Aguanta. Pero no vino aquí a sacar Aguanta, no es un problema que fuera un dictador. Fue peor que venir a enfrentarse bueno. un dictador. Porque el pueblo tumbó a Trujillo, derrotó al ejército que heredó de Trujillo y vinieron los yanquis a salvarlo. Y lo que vivimos esa época, sabemos que es preferible dejar que un pueblo se desangre en sí mismo y no venir árbitro armado a imponerle soluciones. Mira lo que hicieron los yanquis aquí. Por eso- Coño, y restauraron el trujillismo. Por otra vez. eso yo repudio, Por cierto. he, Yo no repudia- quiero he invasión repudiado militar. toda mi vida Por cierto. esa intervención Por cierto. que no Tú tenía estás justificación. apoyando Por cierto. la posible Esa intervención no tenía justificación. La de Venezuela sí. sí. Por cierto. No acepto. Ah, bueno, por pero eso cierto, eres tú. intervención. por cierto. Claro que eres tú. Y te la eres otro. respeto tu posición. Hablando de injerencias, sería bueno y más adelante se podría en otro tema, otro día, hablar del papel aquí de Lorenzo Wimpy en su supermercado y de la CIA con los complotados para matar a Trujillo, a ver si esa injerencia fue mala o buena. El tema nacional, señores, se movió este fin de semana con nombramientos, cambios en el tren del Estado. Cambios llamativos, porque yo creo que no van a generar tanto un cambio del estilo. Yo de eso lo descarto de plano. Pero sí llama la atención por quienes salen y quienes entran. Define situaciones. Por ejemplo, Franklin Almeida Ranciero ocupaba un puesto que desde hace muchísimo tiempo la gente cuestionaba en su condición de asesor en materia de seguridad al presidente de la República. Una botella. Primero, ¿alguien recuerda aquí, Fafa, Esteban, Eddie, estimados radioescuchas? ¿Alguien recuerda aquí un rol de asesor del presidente como secretario de Estado sin cartera o ministro sin cartera ahora? Que haya tenido un papel protagónico, que haya tenido un papel importante de calibre en los resultados de la administración pública, sobre todo resultados positivos. Pero Marchena lo dijo el año pasado. Exacto. Marchena le dijo que él cobraba una botella de 250,000. Bueno, pues ahora fue que se enteraron. Ahora no me vengan a decir a mí que lo que acaban de hacer, en vez de buscarle la quinta pata al gato y que salió aquel de Leonel y entraron aquel porque traicionó a Leonel. No, es que nosotros no podemos permitir que saquen a uno por una botella que denunció el propio gobierno, que se la daba porque era PLDista. Ahora porque no está con el gobierno le ponen una botella con los cuartos míos a otro tipo. Cuando lo propio elimina la botella. Claro, eso era lo ¿Verdad? propio, sacarlo. Si tú estás cobrando una Bueno. botella no está funcionando, vete. Pero el otro lado, para que ustedes entiendan un detalle, de la sustitución hay dos mensajes. Franklin es el más agresivo de la gente de Lionel. Lejos. Y en ese sentido rompieron con él. Y el otro era el control de la lotería. Oh, sí. El mi jefe amigo José de la Fran. lotería es uno de los que está promoviendo ahora, con 7 partidos más, la emergencia de Lionel, 8 con ellos. Entonces, a los dos, Danilo lo quitó. Entonces lo Es decir, psiquitrillaron. el mensaje que ha salido de esa nota tranquila es: Danilo está dispuesto a echar para adelante. No, Eso y no, es lo que y no ha salido solamente eso, para aquellos que dicen que yo siempre he dicho que no se puede jugar desde la oposición a la división del PLD, Danilo trazó con esas decisiones la línea de Pizarro. Yo creo que está atrasado hace mucho. Le Sí, echó sí, cal. sí, si pero tú quieres, le echó le cal. evidenció. Le echó cal, como hacen en el Le play. evidenció. La ve ahora él. La ve. No, yo sé. Es Fafa, le echó cal Fafa, nueva, como hacen Fafa, los- no diga eso, porque yo siempre lo he dicho aquí. Lo Ahora, ampalla. para lo que siempre decían, que no viremos al PRD o al PRM con los espejuelos del PLD. No, y que mira, ellos se ponen de acuerdo siempre. esa decisión le echó más No, cal. di con propiedad, se han puesto de acuerdo. Mira, vamos a ver veces ahora. se han Vamos puesto de a ver acuerdo. Mira, ahora, vamos a ver. esa decisión de hacer esas designaciones te indica a ti que no hay arreglo alguno entre el liderazgo del PLD. No lo hay. Y después de la conversación de anoche, que la tengo aquí ahorita en privado, la leo con ustedes, de gente que pertenece a esa tendencia. Yo A le la digo, tendencia de Leonel. está bien, mi hermano, Sí, la de pero Leonel. si yo termino, tú te Porque vas a dar esos son cuenta los con que la te viven tendencia. informando a ti sobre la división. Está bien, pero no hay problema. Si yo termino, tú vas a dar cuenta de la tendencia. No, porque tú... Y dije aquí yo, hace un tiempo, ¿tú recuerdas? Unas designaciones de tercera categoría. ¿Tú recuerdas? Marcan la línea de Educación.
No, ¿Tercera pero categoría? educación no, porque educación no tiene nada que ver No, no, con pero tú educación. recuerdas. O sea, no, sustitución. No, mira, Ahora, tú- lo que la que está refiriendo, Eddie, que son las que tienen que ver con el leonelista lotería. sustituido. La No, lotería. leonelista sustituido. Entonces, La yo lotería. te digo que son de tercera categoría. bueno, porque no es la categoría. Todavía uno de quinta categoría. Si tú sacas el del otro para poner el mío, te indica a ti poniendo la. ¿A quiénes fue que quitaron esos cargos de quinta categoría? ¿A quiénes? Ah, al hombre contestatario de las acciones del gobierno en contra del liderazgo que él entiende que representa a Leonel Fernández en su equipo Franklin político. Almeida. Y que tenía Lo sacaron. 6 años y A Roberto Salcedo, 6 años y medio en la que misma después que el posición. danilismo, compuesto con el sector empresarial en el Distrito Nacional. Roberto Salcedo leonelista. Perdón, no, eso no Era. Juró por la bandera danilista. Ah, bueno, pues juró por Pues la tú estás bandera diciendo- tú leonelista. estás desactualizado. A cambio de que lo hagan ministro sin cartera. No, él no está ¿De esperando cuál nada. eso? Él no está esperando ministro. Cambio de sin eso. agua. o sea, por Donde Dios. quiera que lo pongan, él es Por un Dios. débil funcionario. Ustedes están Donde quiera ahora que lo diciendo Claro. que están marcando que Danilo está marcando Dice la línea de que Pizarro. Roberto Salcedo Dime es una leonelista. cosa, Dime una cosa. No, Pero no, tú eras entonces- apretado, ¿eh? No, él no está actualizado. No se fue. Él dejó el leonelismo Ahora, y se fue para el danilismo. pero yo ahora, quiero- eso fue a cambio de que lo hagan ministro sin cartera. No, a lo mejor, Por Dios. no. Por Dios, Es por casualidad. Dios. Oigan, Eso- ahora oye, pero por el ¿cuánta- 27 de febrero, el tema Que del Danilo de Medina la está política. trazando la línea de Pizarro porque cambió a un ministro de Estado sin cartera. No, hombre, sin pero- cartera, que era de Leonel. Pero oye, Pero tú crees con cualquiera. Bueno, pero ven acá. ¿Y quién es el director de los comedores económicos? Me suena. No, si tú dejas hablar uno, yo te ¿Tiene digo. Si nombre? tú, si yo ¿Tiene- te- sí, pero si tú tiene me dejas nombre? terminar, ¿Quién yo es te el director de digo. los comedores económicos? No, pero yo te digo. ¿Quién es el director de los comedores Está bien, económicos? pero yo te Yo digo. lo que le voy a No le refrescar, quitas. yo lo que No le voy a le quitas. refrescar algo a Esteban. Y no lo han quitado. Yo lo que le voy a refrescar algo a Esteban en la memoria. O sea, Atención, pero vean, atención a esto, Fafa. Yo no estoy entendiendo. Por primera vez desde que el PLD ha tenido gobierno, ha sido gobierno el 96 para acá, hasta donde mis cálculos me dan, un miembro del comité político no es senador, diputado, ni ministro. ni ministro activo del gobierno, obviamente del Partido de la Liberación Dominicana. Con Almeida por primera vez se rompe lo que parecía una ley no escrita. No, pero además. Quienes estaban en los 31 son, 32. Oye, el tipo de Almeida es el más agresivo realmente. ¿Tú sabías que en el primer Él cree que gobierno no hay nada que ha pasado. ¿Tú sabías que en el primer gobierno de Leonel, Un mensaje muy claro. Leonel Fernández destituyó a Almeida y lo dejó sin función en los últimos 2 años de gobierno? Eso era, ¿Tú te acuerdas eso era de los 90, Pero mijo. tú te acuerdas de El eso, dólar ¿verdad? estaba a 8, a 9. ¿Tú No te acuerdas? manejen- Claro, no porque manejen que esto todo, por la todo- memoria. todo a tu conveniencia, Si te José dejan Luis. terminar la Ahora, oración. miren, Todo a tu señores, conveniencia, o sea, permita- oye permita- bien, Almeida, Franklin Almeida, Leonel Fernández lo destituyó, lo dejó sin funciones en los últimos 2 años de su primer Está gobierno. bien. Incluso cuando le preguntaron, dijo, recuerdo que una vez le hicieron referencia a eso, dijo, bueno, con dolor de mi alma tuve que cambiarlo, que quitarlo de la posición. O sea, esos son cambios que yo no Señores. entiendo. Si fueran cambios verdaderamente importantes, pero óyeme, que un ministro sin cartera, que tenía 6 años y medio ahí, lo están sustituyendo. No es a un Ya ministro esa es sin cartera. ya esa es la línea que marca la diferencia definitiva entre el leonelismo y el danilismo, pero por Dios. Oye, Pero señor, aguántate. qué Él no, profundo no ese puede análisis. evaluarse como un simple ministro en desuso, sino como el más agresivo De la línea de Leonel opositor Fernández. al presidente estando en su propio gobierno. Eddie, Nadie concluye. habla como Mira. él. Ahora, permítanme una cosa. Nosotros no podemos pasar esta tarde hablando de la política, en eso que está la gente. Sí. Porque aquí No, pero déjame la terminar. discusión de los empresarios, no, yo no quiero que usted deje terminar. Sí, pero yo no he es para que terminado. liquidemos esto. No, pero yo y no. cojamos otro Está bien, tema. Fafa, pero espérate. estoy de acuerdo con Es Pero que, oye, el señor todavía este- falta que decir. Pero concluye, Eddie, para que Fafa pase al tema de los Pero empresarios. vamos a hablar del tema. Si tú quieres, yo no concluyo, yo no tengo ningún problema. Ahora, si ustedes no quieren que hablemos del tema, cuando uno comienza un jodido tema, pues entonces déjenlo terminar uno. Pero aguántate. Y no lo Tú termina. no tienes vocación de terminarlo. Ah, no, porque no me han Pero dejado. entenderlo. No. Es lo que tú estás hablando. Fafa, que Fafa, termina. Fafa. Yo Concluye quiero para que terminar. Fafa pase al tema de los empresarios. Y Esteban, que no me interrumpan. Mira, ¿qué es lo que yo estoy diciendo de las designaciones de ayer? Tú agarras y coges a Roberto Salcedo, que fue víctima del danilismo con el asunto aquí de la alcaldía, porque jura por la bandera del danilismo, va a 5 programas de televisión a hablar de la reelección, tú lo pones. Tú pones a Franklin Almeida, saca al Franklin Almeida Ranciel de una botella que el mismo gobierno anunció que era una botella y pone el que se le fue a Leonel. Tú sacas de la lotería a un partido que todo el mundo ha dicho que está creando un bloque para que Leonel Fernández sea candidato si sale del PLD. O sea, no me hable de quinta categoría, no. Es que se definieron las cosas con esos 3 nombramientos. Se envió el mensaje. Eso no es una designación de una institución cualquiera, como tú lo dices, Pablo. Así es. Eso no es verdad. Habla claro. Entonces no es una institución cualquiera. Ya. A partir de ahí, yo me he dado Danilo- cuenta que lo que habíamos dicho va a ser como mismo me lo dijeron
los dos sectores. Danilo Medina cambió al administrador de la Lotería Nacional, que tenía también todos los años de la gestión de Danilo. ¿Cree que ahí. lo cambió por eso? Además de su papá, perdón. No, yo creo lo que yo creo y usted cree lo que usted cree. Danilo Medina cambió al administrador de la Lotería Nacional porque estaría fraguando su papá. Estaría fraguando un movimiento para que Leonel se vaya con un bloque de partidos y para entonces provocar la división. Y entonces por eso, en castigo, Danilo Medina le hizo eso para que él entonces desista del movimiento. Entonces, ahora el que está creando un movimiento para llevarse a Leonel con un bloque de partidos minoritarios para llevarlo como candidato, provocando la división del partido, fue castigado por Danilo Medina. Y entonces ahora ese dirigente que fue destituido de la Lotería Nacional, José su Francisco papá, Peñaguaba. sí, ahora su papá, José Francisco Peñaguaba, entonces va a decir, no, espérate, ya yo voy a desistir de esto porque No va a desistir, Danilo va a Medina me continuar. tiene de castigo. Entonces, aparte de eso, Danilo Medina tiene en Franklin Almeida ciertamente a uno de los principales críticos de su gestión de gobierno y a uno de los principales promotores de Leonel Fernández, que está en esa posición desde hace 6 años y medio y lo están quitando en represalia. O sea, Danilo Medina lo está quitando en represalia. Y Danilo Medina, de acuerdo con tu análisis, está con eso marcando la irreconciliabilidad definitiva entre Leonel Fernández y él. Pero por Dios, señores. Y espera el de los comedores económicos, que se va. Los partidos políticos Se ve el de los comedores económicos. Pero señores, pero eso da pena. Tenemos entonces, después de la pausa, la última parte del colectivo con el tema de Fafa y la discusión del aumento de salario y luego los comentarios. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso con más en su gobierno de la tarde y vámonos de inmediato. Va a ser una segunda hora bastante movida porque viene por ahí, tenemos un invitado especial al cual estaremos entrevistando y vámonos de inmediato entonces con los comentarios, comenzando por Eddie Alcántara. Gracias, compañero. Miren, yo ocupé el viernes en la tarde y el sábado en la noche y el día de ayer en la noche un tiempo libre que tenía en esos 3 días para yo revisar la ley electoral. Oye, Fafa, esto. Y yo le voy a decir una cosa a los legisladores de mi país. En un comentario anterior, yo había dicho de que la Junta Central Electoral no sabía por dónde comenzar. Para muestra un botón, el hecho de que haya cotizado la celebración de las primarias, los 5 partidos que decidieron hacer primaria en 1.400 millones de pesos. Y hoy anuncian con bombos y platillos que eliminando el 80% de las mesas en los centros, economiza 40 y algo de millones de pesos, de 1.449. O sea que no estamos en nada. Y que la Junta Central Electoral había advertido en reiteradas ocasiones que no estaba en capacidad, aunque ella decía que tenía que asumirlo si se le imponía por ley, de aplicar el voto preferencial para los regidores. Lo había dicho. Y se lo advirtió a los legisladores. Y los legisladores y los partidos políticos le dijeron, no, usted está ahí para ejecutar lo que nosotros aprobemos. Y recuerdo una palabra que él dijo, nadie está obligado a lo imposible. Pero estamos preparados para nosotros celebrar elecciones en las condiciones que establezca la ley de partidos políticos y la ley electoral. Pues miren, atención país y atención portal. Lo que voy a decir. Oye, atención país y atención portal. Oiga, no Fafa. se equivoquen ahí. No. Oiga, Fafa, esto. En la Junta Central Electoral se está esperando la Gaceta Oficial de la ley que se promulgó. Oye esto, Esteban. ¿Y para qué? Oigan esto. Porque resulta que la ley La tiene... alteraron. Tiene una serie de contradicciones con el voto preferencial congresional, específicamente en el artículo 92, 93, 104 y 130 y 131 de la ley. Búsquenlo. ¿Cuál es la 10? Y la Junta Central Electoral, tan pronto reciba la Gaceta, si mantiene ese proyecto que se envió al Poder Ejecutivo, ese tipo de interpretación dubitativa que tiene, va a convocar o tiene que convocar
a los medios de comunicación para que se convoque de nuevo al Congreso y corrijan ese tema. El problema de que duramos 15 años para aprobar una legislación y después en 3 días, no era la ley que queríamos, pero era la ley posible. ¿Qué cuento? Y la misma contradicción que nosotros hemos encontrado en la ley de partidos políticos, la tiene en mayores dimensiones la ley electoral. Con muchas terminologías que cuando la Junta Central Electoral asuma la ley para la aplicación de lo que establece, no sabe qué es lo que va a hacer. Oigan bien, mencioné los articulados. ¿Y cuándo sale la Gaceta? Óigame, porque no traes aquí la ley. Pero si mal no recuerdo, 92, 93, 94, 103, 104, 130 y 131. Búsquenla. Cuando habla del voto preferencial y de la individualización del conteo en el voto preferencial de los diputados, aunque la ley autoriza el que se pueden llevar candidatura legislativa por separado. Y tú interpretas, bueno, si yo... Diputado y senador. Claro, si yo pacto con un partido y la ley en esa interpretación me permite que yo lleve mis legisladores aparte, ¿cómo se le suman? Aunque dice que todos los votos del partido se le suma al senador. Ajá. Y si nosotros pactamos y llevamos candidaturas similares en la senaduría y la ley te permite llevar diputados diferentes, ¿qué pasa? Y es un asunto de interpretación que tiene confundida hasta la Junta Central Electoral. Y no lo estoy diciendo porque lo creo, sino porque lo averigüé con ellos mismos. Para que estemos claros, ¿eh? No lo estoy diciendo porque me lo he inventado. Se está a la espera de la Gaceta Oficial. Porque hay una contradicción abismal que la Junta Central Electoral no sabe cómo interpretar eso. Entre, se puede llevar, no, pero en el mismo contexto. No, pero termina y después tú me preguntas. Un partido puede llevar, bueno, está bien, dilo. Mira, entonces, ¿qué pasa? Esa misma ley que mantiene confundido a los partidos políticos sobre la aplicación de la reserva que se le tiene que hacer a la juventud y la mujer, creo que en el 136, pero yo revisando la ley de partidos políticos, presenta la solución en parte al problema. La presenta, pero busquen también la contradicción que tiene. Pero esencialmente, en eso de lo que tiene que ver con el voto de los diputados y los senadores, la Junta hoy no sabe qué hacer. Y reitero para que pase con tu pregunta, se está a la espera de la Gaceta Oficial, porque hay un tollo en muchos de esos articulados. Que los legisladores que la aprobaron utilizaron terminología que nadie va a entender a qué se refiere ni qué es lo que quiere que se aplique la ley. Y yo se lo comunicaba hoy a los juristas del Partido Reformista que tenemos la preocupación desde el fin de semana. Nadie entiende. Y la Junta no entiende. Consulté el viernes a funcionarios de la Junta que tienen que ver con el tema. Y dice, exactamente, aquí hay problema con eso. Se está esperando la Gaceta Oficial. Eso es para que ustedes vean. Entonces, si a ellos mismos con relación a las primarias, a ese tipo de situación, a otros temas que tiene la ley electoral, que yo dije desde el principio que iba a generar, que tuviera que abordarse en un alto porcentaje la ley de partidos políticos. Estamos en presencia, señores, de una situación preocupante. Yo soy de los que cree al día de hoy que como establece esa ley y la ley de partidos políticos que rige el comportamiento interno para todo lo que tiene que ver con su proceso, yo creo que la Junta Central Electoral va a tener muchas dificultades, aunque tiene funcionarios muy capacitados, como ese muchacho de la ley, ese muchacho de elecciones de la Junta, que es muy preparado. Pero miren, hay problemas y los partidos políticos y los políticos que aprobaron eso tienen que saberlo, y se lo estoy diciendo. Y posiblemente después que llegue la Gaceta, la Junta tendría que pedirle o que le permitan hacer una vaina o posponer eso, no sé, mediante que una ley o lo que ustedes quieran, pero es inaplicable porque no se entiende en la mayoría de los casos lo que tiene que ver con los temas fundamentales
que rige el comportamiento político electoral en la República Dominicana. El tema, tú ibas a preguntar. No, te iba a preguntar con relación a la parte de la política de alianza. Un partido político puede ir aliado con un partido político, se puede aliar con otro partido para la presidencia, se puede aliar ese mismo partido con otro diferente para el Senado, o para llevar un candidato a senador X, y con un tercer partido para llevar los candidatos a diputados. Sí, hubiese. No, lo que pasa es que la ley te está permitiendo. Yo la voy a traer mañana, porque yo salí y salí de la oficina y salí rápido para llegar temprano aquí, no pude traerla. La confusión que te genera el hecho de la alianza que establece, inclusive que dice que cuando habla de alianza habla de fusiones de los partidos políticos. Ahí está, revísenla lo que le estoy diciendo. Y te habla de que cuando tú hagas un pacto en la boleta congresual, Ajá, exacto, que tú puedas entonces entender que solamente se le van a contabilizar a los senadores los votos de todos los diputados del partido. Ahora, yo pacto contigo y yo te pregunto, yo pacto contigo y la mayoría de los votos que va a recibir el Partido de la Liberación Dominicana en los diputados se cuentan al senador. Y si yo pacto contigo y echan votos o marcan la casilla del Partido Reformista, o yo pudiendo llevar 5 diputados y yo 5 también en las demarcaciones que van 5, ¿cómo se le va a contabilizar el voto al candidato a senador? Pero no se supone que entonces tendrían que llevar los mismos diputados. No, peor aún, es que se interpreta ahí, en eso que te estoy diciendo, se interpreta que es que el voto de los diputados lo han individualizado a los senadores, que es el clamor nacional, y que los legisladores en su gran mayoría no han querido. Eso es lo que se interpreta en esos articulados, de que han separado la contabilidad del sufragio. Que ojalá que lo dejen así, para ver cuáles son los senadores que tienen liderazgo político. Sí, sería la idea. Ojalá que lo dejen así. Eso, pero eso es lo que se interpreta. Eso está requete analizado y creo que la Junta Central Electoral se ha sentado desde la semana pasada a estudiar ese tema. Y no les sorprendan, lo dije de primicia. Ustedes van a ver cuando llegue la Gaceta. Ustedes van a ver si ese tema no llegó. No lo pueden alterar porque lo que se promulgó fue lo que se aprobó en ambas cámaras. La Junta va a tener que referirse a eso y buscar especialistas en materia electoral de Plutón o de Saturno, pero nuestros expertos constitucionalistas, o mejor dicho, congresistas, parece ser que por utilizar terminología más avanzada que la que podemos manejar en un territorio como el nuestro, han hecho una cagada. El gobierno de la tarde. Vamos a continuar con los comentarios de este equipo del gobierno de la tarde y a continuación Esteban Delgado. Gracias, José Luis. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. El presidente Danilo Medina este fin de semana hizo una especie de adelanto de lo que va aparte de lo que iría a anunciar o a decir durante su discurso de rendición de cuentas del próximo 27 de febrero, a propósito del establecimiento, mandato constitucional que establece la rendición de cuentas presidencial todos los años el día 27 de febrero o en la sala de la Asamblea Nacional. Entonces, el presidente ha hecho referencia varias veces a la importancia de su programa de visitas sorpresas, ha hecho referencia también a la reducción de la pobreza en los últimos años durante su gestión, en los últimos 6-7 años, de un 40% a un 25.7%, de acuerdo con las estadísticas que se han publicado hasta ahora. Durante la gestión del presidente Danilo Medina también se han desarrollado dos programas de bastante interés que tienen un impacto social también elevado. Uno de ellos es el programa de titularización de tierras, principalmente en la zona rural. Y el otro es el programa de proyectos habitacionales. Ya recordamos la Nueva Barquita, recordamos también el proyecto de Boca de Cachón en la zona suroeste del país. También el proyecto que está en proceso, que es el Domingo Sabio, así como el proyecto habitacional de profesor Juan Bosch, que ya tiene mayor participación en cuanto a una alianza público-privada. El presidente también ha hecho referencia, y son logros que se pueden atribuir a su gestión, a los programas de construcción de estancias infantiles, a los programas de construcción de centros de atención para discapacitados, a los proyectos de remodelación de grandes hospitales del país, sobre los cuales ha habido algunas dificultades y atrasos, pero que al final se han ido produciendo las remodelaciones, programas de asistencia social que han sido aumentados
y continuados, aunque no son de su propia creación, como el programa Solidaridad, el programa del bono luz, el bono escolar, que también se anunció su aumento o duplicación para este año, así como el bono gas. El programa, por supuesto, a propósito de la asignación del presupuesto de 4% del Producto Interno Bruto de educación, para entonces aumentar la capacidad del servicio educativo, no solo en cuanto a la calidad de la educación, que dicho sea de paso no ha mejorado en la proporción deseada, sino también en el impacto social que tiene esto de la extensión de las tandas, así como la creación del almuerzo escolar, además del desayuno escolar. A eso se agrega entonces la exhibición de un crecimiento macroeconómico en la República Dominicana de un promedio de 6.6% anual durante los últimos 6 años. Y también se agregan otros aspectos que compiten, por supuesto, con los aspectos que pudieran calificarse negativos en su gestión. Ahora, ¿qué quiero referirme? Quiero referirme a que todos esos puntos que yo he mencionado, quiérase o no, sean politiqueros o no, sean clientelistas o no, sean tal vez sobrevaluados o no en cuanto a que tal vez se gasta más de lo que dejan en términos de beneficios, independientemente del orden institucional que tiene la República Dominicana. El resultado es que todos esos programas que he mencionado, aparte de lo que tiene que ver con el crecimiento y estabilidad macroeconómica, cuyo impacto ya incide más en los poderosos que en los más débiles. Todos esos programas que he mencionado son programas que van en beneficio de la población pobre. Son programas que llegan a la población de menos recursos. Esa población de menos recursos que usted pudiera decir, bueno, entonces están allantando esa población de menos recursos porque están creando un sistema parasitario, politiquero, clientelar, como usted quiera, pero al final eso no es lo que piensa el pobre beneficiario de esos programas sociales. El pobre beneficiario del almuerzo escolar, el pobre beneficiario del bono luz, del bono gas, del bono escolar, el pobre beneficiario de la tarjeta Solidaridad, del pobre beneficiario. ¿Qué tal si la estrategia es precisamente esa que no piense? No, yo por eso quiero decir, no quiero entrar en la profundidad de cuán positivo o negativo sea eso para el desarrollo futuro de la República Dominicana. Lo que lo estoy visualizando es cuán positivo resulta eso y cómo lo visualiza la población o el segmento poblacional que lo recibe. Ese segmento poblacional que entonces, cuando le corresponde, cuando le toca votar, no vota por la prédica que se hace de que en la República Dominicana vivimos en un estado de desastre donde la pobreza está embargando a todo el país y donde nosotros nos estamos cayendo muertos. Por eso yo siempre hago referencia a que cuando se hace críticas del gobierno no se pueden hacer críticas enfocando la situación del país como una situación catastrófica, porque al final el que vive en estado de pobreza real no lo visualiza como una situación catastrófica, y entonces cuando se le menciona la situación catastrófica dice, bueno, pero yo no estoy tan mal, estoy mal, pero no estoy tan mal, porque de todas maneras me está llegando un beneficio, y ese beneficio usted puede atribuirle a que lo vea como un beneficio por ignorancia, por lo que usted quiera, pero al final, en términos electorales, eso entonces tiene un resultado que se traduce en un voto inconsciente, en un voto ignorante, en un voto vendido, en un voto no pensado, en el voto que usted quiera, pero ese voto vale lo mismo que vale el voto del intelectual. Y eso es lo que le interesa al político. Inescrupuloso, usted pudiera decir, bueno, inescrupuloso. Politiquero, usted pudiera decir, bueno, politiquero. Clientelista, usted puede decir, bueno, clientelista. Todo eso es atribuible. Pero al final tiene un resultado electoral con base en que esa población recibe esos beneficios. Si esos beneficios implican una inversión de 1.000 millones de pesos y se gastan 1.500 millones de pesos, tú pudieras decir, bueno, pero mira, hay una sobrevaluación, pero como quiera llega el beneficio. Como quiera llega. Entonces, a eso se agrega la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa? La parte negativa es la parte de la inseguridad ciudadana, por ejemplo, o la parte de la corrupción, o la parte de la impunidad. E incluso voy a poner uno adicional que ha mejorado en los últimos años, pero que como quiera sigue siendo un elemento de crisis, que es el del servicio eléctrico. Pero ustedes saben lo que ha pasado con los políticos de este país. Que los políticos de este país se han dado cuenta de cuáles son los programas o los problemas sociales que suman votos y que restan votos. ¿Cuáles son los programas o los problemas sociales que representan un castigo electoral de parte del electorado o que no lo representan?
Y los políticos de este país se han dado cuenta de que las críticas a la corrupción al final no representan un castigo en términos electoral. Lamentablemente, no estoy aquí diciendo que eso es lo ideal, estoy diciendo cuál es la realidad social que vive la República Dominicana, buena o mala. Los políticos de este país, por ejemplo, se han dado cuenta que los apagones no restan votos. ¿Por qué? Porque los apagones, lo que hacen los políticos en la República Dominicana es que en el año electoral, entre enero y mayo, comienzan a mandarle luz a la gente, aunque eso implica un aumento del endeudamiento con los generadores privados, un aumento del subsidio, un aumento de lo que usted quiera. Pero durante esos 5 meses, entonces a la gente se le olvida que en el país hay una crisis de apagones. Como los políticos se dieron cuenta de que los apagones no restan votos porque se corrigen 2 meses y a la gente se le olvida, entonces nunca ha habido aquí gobiernos preocupados por la solución definitiva y real del sector del problema eléctrico nacional. Los políticos se han dado cuenta incluso que la inseguridad ciudadana no resta votos. Y por eso aquí ningún político, ningún gobernante se ha preocupado por establecer un plan de lucha contra la seguridad nacional verdaderamente efectivo, verdaderamente constante, verdaderamente reformador. Sino que lo que hacen es que cuando se acercan las elecciones toman algún tipo de medidas para reforzar la seguridad, hacen que la gente se le olvide un poquito eso, y cuando la gente se le olvida un poquito eso, y cuando la gente va a votar, no dice yo voy a votar en contra de este gobierno porque este gobierno me castigó durante los últimos 8 años con inseguridad ciudadana. No lo dice. Yo voy a votar en contra de este gobierno porque este gobierno me castigó durante los últimos 8 años con las críticas que se hacen porque es un gobierno corrupto. Al final, el pueblo llano no vota en contra de esos problemas. Y son problemas sociales graves que tienen que ver incluso con el estancamiento del desarrollo del país. Qué pena que sea así. Pero sin embargo, hago la referencia porque las soluciones o los programas de gestión gubernamental que viene desarrollando el presidente Danilo Medina tienen un efecto electoral. Un efecto electoral que entonces, cuando se traduce en las urnas, se puede interpretar como que hubo fraude, se puede interpretar entonces como que hubo algún tipo de manipulación, como que hubo compra de votos, y al final lo que hubo fue medidas que se pueden calificar de populistas, repito, que se pueden calificar de clientelistas, repito, que se pueden calificar incluso hasta de derroche o despilfarro, pero son medidas que al final como quiera están llegando a la población pobre, y cuando la población pobre lo recibe, sea una población, tal vez por ignorancia, tal vez por cualquier otro tipo de limitación, esa población a la hora de ir a votar simplemente va y vota por el que entiende que le está dando esa dádiva de la tarjeta Solidaridad, el que le está dando esa dádiva del bono luz, el que le está dando esa dádiva de cualquier otro tipo de bono o de beneficio social. Que eso pasa también con los hospitales. Nosotros vemos aquí en los medios de comunicación situaciones que se dan en los servicios hospitalarios, que son situaciones ciertamente escandalosas. Pero miren, señores, sin ánimo de defender la gestión en materia de salud en la República Dominicana. Como quiera que sea, no es la situación que se da con la mayoría de la población, sino que se da con una minoría. Y es penoso, y entonces cuando llega a los medios de comunicación, ciertamente se torna escandaloso. Pero cuando usted va a los hospitales públicos y lo ve lleno de gente, se da cuenta que toda esa gente está recibiendo una atención médica. Con limitaciones, no tienen dónde sentarse, tal vez cogen mucho sol, pero al final el médico los atiende, el médico los recibe, el médico especialista los atiende y los recibe. Al final les hacen las intervenciones quirúrgicas que cuestan miles de millones de pesos y que entonces les sale gratuita en determinados hospitales. Y eso ocurre aquí en centros médicos del Estado, donde se da un servicio gratuito precario, pero que al final se da. Y ese servicio, el que se beneficia de ese servicio, mal que bien, al final sale agradeciéndolo. Entonces existen casos, ciertamente, muchos, pero esos casos que son muchos no son mayoría. Y como no son mayoría, no se traducen en un castigo de una población votante que a la hora de ir a votar, entonces no dice, yo voy a castigar a este gobierno votando en contra de este gobierno y de este partido, porque este gobierno y este partido me han castigado con servicios de salud precarios. A lo cual se agrega lo peor. ¿Qué es lo peor? Que ese que pudiera ir a votar en contra de este gobierno o de esta gestión gubernamental por entender que este gobierno le ha castigado con servicios precarios, no puede tomar la decisión de votar en contra para votar por otro porque entiende que cualquier otro partido va a hacer lo mismo. Entonces estamos viendo una población votante que también está sumergida o en la desesperanza o en agarrarse de lo que está seguro. Lo que está seguro es lo actual, lo que yo recibo actualmente. Yo no sé lo que voy a recibir en el futuro. O no tengo la seguridad de que quien vaya a sustituir a este gobernante que yo voy a tratar de cambiar votando en contra de él,
a quien yo le vaya a depositar el voto a favor, que está en la oposición, no tengo la seguridad como ciudadano de que va a venir a hacer algo diferente, sino que tal vez haga lo mismo o lo haga peor. El gobierno de la tarde. De regreso con su gobierno de la tarde, vamos a continuación el comentario de don Rafael Fafa Taveras. Ha estado caliente hoy aquí, muy activo el debate entre nosotros sobre los temas que tienen mayor atención, pero hay uno que tiene una tremenda significación en el alma dominicana al que yo quiero dedicarle efectivamente este comentario. Los empresarios dominicanos han estado en dos ámbitos, uno promoviendo el pacto eléctrico y otro discutiendo el problema con las centrales sobre las condiciones que en el Código Laboral establecen para el vínculo obrero patronal. Los empresarios han estado planteando que quieren un cambio en la jornada laboral. Y el cambio que ellos plantean es decirle a los trabajadores, en vez de 5 días que ustedes están trabajando, trabajen 4 nada más. Y así ustedes tienen el viernes, el sábado y el domingo, tendrían un fin de semana largo. Es tentador, pero entonces le hacen una sugerencia. Ellos quieren que en 4 días los trabajadores dediquen 12 cada una de esas 4 veces, que cuando tú lo sumas son 48 horas. Y ahora los trabajadores trabajando 5 días de 8 horas trabajan 40. Aparentemente te están haciendo una oferta muy buena, dándote 3 días, pero reventándote en sacarte entonces un día de más de lo que ellos tenían con 5, porque en cierta medida eso vale, por 6 días vale ahora la jornada, que ellos quieren reducir a 4. A veces hay gente que no sabe sumar y no... Oye, ¿qué es lo que te están bromando? Tú le sumas 4 horas diarias. 4 horas diarias. Equivale a 6 días laborables. 6 días laborables. Pero te están dando entonces el viernes, pero te están explotando en esos 4 días. Entonces... ¿Qué es para que tú dures esos 3 días descansando? Yo Porque le vas a terminar digo, explotado. La propuesta no es de un día completo, es de mediodía que se quieren coger. Aguántate. Son 4 horas. El otro código, elemento... El código establece 44 horas semanal. Sí, Y pues, con ese método serían 48. Pero además de están metiendo eso, 4 horas de más. además de eso, ellos tienen con la jornada de trabajo, tienen también el problema de la cesantía. Están planteando que la cesantía se quede en 6 días, en 6 veces, pagarte el sueldo. Tú tienes 10 años, te van a pagar 6. Un mes por cada año. Y hay mucha gente que dice, bueno, la cesantía, hay mucha gente que no tiene tiempo comienza a propiciar, no cumplir. Señores, aquí hay un reconocimiento. La economía, según Leonel Fernández, del 96, ahora se ha multiplicado por 3. Oye, del 96, cuando Leonel llegó al poder, ahora, dice Leonel, y sale en la prensa de hoy, los valores generales producidos por la economía se han multiplicado por 3. Digo yo, Leonel no ha pensado que eso obliga a uno a preguntarse, ¿y los salarios en ese tiempo, en su capacidad de compra, por cuánto se han multiplicado? Y aunque evidentemente la economía crece, hay un hecho inobjetable. La economía crece, pero el crecimiento se concentra en tan pocas manos que mucha gente del país no se entera de ese crecimiento. Y es tan grande que el propio Banco Central está diciendo, ese crecimiento tiene una dificultad en que no es distribuido correctamente el sentimiento. Yo estoy hablando desde la vocación con la que comparto toda la crítica ahora. Es mejor entendernos que pelearnos. Cuando yo veo la discusión en una reunión, la celebro. Pero usted no puede pretender que la gente pase por alto la enseñanza de la vida cuando usted está defendiendo su interés. Porque los trabajadores, y yo espero que vengan por aquí un día de esto, los dirigentes actuales que están discutiendo con el empresariado, independientemente del vínculo de lealtad que tengan para representar a la clase,
no son tan tontos para ignorar que si se reconoce que ha habido de verdad un crecimiento ininterrumpido de la economía, es contradictorio con que los salarios se congelen cada 2 años y después te hacen un ajuste que en cierta medida te crea esta disyuntiva. Como la economía dominicana en el presupuesto que hace cada año establece el nivel de devaluación de su moneda, te dice el dólar está hoy a 48 por 1 y esperamos que termine 51 por 1. Te está poniendo una devaluación, o mejor dicho, una revalorización del dólar que repercute en los precios. Entonces, con la moneda dominicana, tú siempre puedes comprar menos cuando tienes un ingreso fijo. Un salario fijo que además se devalúa cada año y que tú lo congelas 2 años en una economía que crece, es una aberración que no puede ser. Yo quiero llamar la atención de los empresarios. Cuando yo insisto que este es otro mundo, es que hoy hay más nivel de comprensión, que las cosas no son tan secretas como antes, que no está reducido a un pequeño círculo el darle seguimiento a los problemas políticos. Hoy la democratización de los medios de comunicación por lo que representan, entre otras cosas, los teléfonos de hoy y las divulgaciones hacen que el país tenga más información y más ilustración. Por eso yo le vivo diciendo a mis compañeros que no analicen el presente ignorando la modificación que hay entre el pasado y ahora. Que la gente tiene de verdad una situación que no puede ignorar, y es que hay que pensar que la gente tiene más conciencia de sus derechos. Desde ese punto de vista, esa discusión que están sosteniendo los empresarios con los trabajadores es como la que estaban sosteniendo en el pacto eléctrico. 2 cosas. La unidad económica mayor del país es la que representa los intereses del gran empresariado. Y esa unidad económica, aunque compita entre sí, tiene una relación oficial con el poder para entenderse en sus cosas. En el pasado, eso no era una cuestión, ahora sí, porque la gente sabe a quién reclamarle. Y yo les digo a los empresarios, tanto con el problema eléctrico como con esta cuestión de las centrales, piensen en los otros. Discutan tranquilamente y miren a ver si no entendemos para que no tengamos que pelear. Pero usted no puede decirle a los trabajadores, miren, ustedes tienen que darme ahora 48 horas semanal y no la 40 o la 44 que decía la ley o que se practicaban. No pueden decirme eso. Y además, usted no puede decirle que renuncien a una conquista como son lo que a ellos corresponde por la cesantía. Y por último, ustedes no pueden desconocer el día generalmente aceptado del domingo como un día de no trabajo. Es en ese marco que uno plantea que no puede ser que ustedes crean que están trabajando con la mentalidad de trabajadores de hace 20 años. Aunque los trabajadores estén ahí y quieran ser muy considerados con ustedes, no le pueden presentar al país que pueden aceptar una cosa así. Y yo les digo, si es verdad que esta economía está creciendo, nadie lo pone en duda, ¿cómo es posible que no haya una conciencia cívica del empresariado para decir cómo, manteniendo los márgenes de ganancia a lo que ustedes tienen derecho, distribuir estos mejores de lo que hacen posible que se produzca sus capitales, que son los trabajadores? Hay que producir un aumento de salario. Le están pidiendo el 30 y poner un salario mínimo de 20,000. Y cuando yo los oigo a ellos, pienso, eso debe tener vigencia para los propios empleados públicos. ¿Cuánto gana un agente de un ayuntamiento? Hay ayuntamientos que le pagan hasta 3,000 pesos. Que es un relajo lo que hacen. Hay 3,000 pesos de ayuntamiento, tú le propones 3,000 pesos al empleado, un salariazo. Sí, ganan hasta 1,000 pesos, 1,200. Entonces, hay que crear una nota de salario mínimo y generalizarlo. Y después yo lo llevo a la guardia y a la policía.
no abandono la preocupación de las condiciones de la Guardia y la policía, porque los responsables de la seguridad y de la paz en la formalidad, policía y guardia, usted no puede ignorar que solo si ellos tienen su vida resuelta, usted puede pedirle que ellos cumplan con su función. Porque no es verdad que un policía que esté armado, que es autoridad y que gane 9.000 pesos, de que en nombre de cumplir con la función se va a dejar morir. No, entonces no puede haber seguridad si usted no asegura la seguridad de los agentes responsables de mantenerla. En esta cuestión, los empresarios tienen que entender que está en juego la paz pública y la perspectiva de una convivencia. Pueden dar un ejemplo. Yo quisiera por eso, las dos cosas con las que quiero terminar, verlos a ellos llamando al PRM, al equipo de los industriales de Herrera y al observatorio político de la universidad, que suscribieron 14 objeciones al pacto eléctrico, llamarlo para que nos entendamos qué es lo que cuesta hacerlo. Y si usted tiene duda de que a lo mejor no quieren entenderse, convóquelo a un debate público en la televisión para que justifiquen su no presencia. Pero muestren una consideración de que el país necesita que nos entendamos en un pacto eléctrico y que el país necesita que nos entendamos en el problema de una regulación salarial. Y que la trascendencia de no tener una regulación salarial justa y adecuada es usted saber que tiene una policía acusada de descrédito profundo y la gente no cuestiona. ¿Y por qué es que la policía tiene tanta relación con los delitos? Claro, tiene que ser un pendejo para usted estar mal y dejarse morir, porque no les pagan lo que deben, no son ciudadanos que no votan, no pueden quejarse y usted quiere que la gente se rinda. No. El país hay que arreglarlo. Y yo insisto, el mejor camino de hacerlo es entendiendo los problemas. Ahí que yo hago este llamado a los empresarios, tanto por el pacto eléctrico como por la discusión con las centrales. Denle un ejemplo a este país. Ayuden a marcar el camino del entendimiento como solución y contribuyan a que podamos afrontar la vida con menos angustia, que es lo que pasa para la gente que no consigue para vivir, aunque dé toda la fuerza a su trabajo cada día o cada semana. El gobierno de la tarde. De regreso en su gobierno de la tarde, y ahora comienza pues la presencia de nuestro entrevistado. Vamos a tener al licenciado Rodolfo Valentín, es el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Es bueno que la gente sepa, siempre insistimos en eso, y de alguna manera con esto damos introducción a la entrevista y a los planteamientos de quien dirige una parte importantísima del Estado de Derecho. Es bueno que la gente sepa, cuando aquí hablamos de las garantías, cuando hablamos del debido proceso, que incluso quien no tiene para pagar un defensor privado, entonces el Estado le subsidia un defensor público. Y en esa situación, en la cual cae mucha gente por diversas situaciones, desde los estados de la pobreza más perentorios y emergentes, hasta quienes se declaran insolventes por alguna razón u otra, porque para que un juicio llene los mínimos requerimientos, el acusado debe tener un defensor. Así que con esa, vamos a decir, con esa base, los preceptos legales, vamos a dar inicio pues a la entrevista del licenciado que desde diciembre recientemente pues ocupa un puesto que durante 15 años me parece ocupó Laura Hernández, sí. La doctora Laura Hernández. ¿Qué tiempo tenía? 15 años, desde que crearon la oficina de dirección de Defensoría Pública. Rodolfo apenas es el segundo. Quisiera iniciar preguntándole para darle y el primer hombre. Para darle un poco de forma a la institución. En este momento, ¿cuántos defensores públicos tiene esa oficina y cómo están distribuidos? Antes que todo, le agradezco a ustedes por recibirme y por compartir un poco respecto a las intríngulis de esta institución. Fíjate, actualmente nosotros contamos con 124 defensores públicos y 160 abogados adscritos, abogados que son contratados por el término de un año por la necesidad que hemos tenido de los defensores. Repítenos los números, por favor. 124 defensores públicos a nivel nacional. Más 160 contratados, serían más o menos 284. Y déjeme decirle que cuando se publicó el Código Procesal Penal, que también nace la Oficina Nacional de Defensa Pública por el tema de garantía y de que abogados ya que
que habían estudiado de antemano desde el 2002, habían estudiado esta nueva ley para ese entonces, el Código Procesal Penal. Era necesario que también surgiera una oficina que conociera el proceso penal, no el Código de Procedimiento Criminal. Y de esa manera se prepararon esos defensores públicos que salieron, de los cuales yo me incluyo. Y de hecho, el plan estratégico para 5 años, en ese entonces, a partir del 2003, era que íbamos nosotros a ocupar a nivel nacional todas las jurisdicciones. De hecho, supuestamente íbamos a ser 450 defensores públicos a nivel nacional, cubriendo todas las plazas. Y a 16 años de abrir esa institución, apenas somos 124 defensores públicos. El 25% del proyecto. Exacto. Mira, Pero eso por un asunto presupuestario. Sí, esencialmente. Mira, primero te felicito, te conozco hace mucho tiempo en lo que hacer es jurídico profesional y además ese ascenso es bien merecido. Pero tengo un tema que quiero preguntarte. Tú sabes bien que una de las cosas que generó cierto cuestionamiento a la gestión pasada es el hecho de que ustedes mismos, producto de la deficiencia que había en ese departamento, no tenían la capacidad humana, y tú acabas de dar una explicación para atender todos los casos, pero también reclamaban un aumento salarial. Así es. Dentro de lo que estabas tú de esa persona así que lo es. reclamaba. Ahora tú estando al frente de la institución, esas gestiones que se solicitaba de que los defensores tuvieran un salario digno, porque ciertamente es una miseria para lo que hacen, Así es. ¿en qué van esas gestiones? Wow. Importante pregunta. Fíjate que nosotros nos mantenemos con el mismo presupuesto del año pasado. Con el mismo presupuesto del año pasado. Ese presupuesto asignado a través de la Procuraduría. No. Directo. En principio nosotros nacimos con la Suprema Corte de Justicia. El gobierno y la central. misma ley establecía que a los 5 años nos íbamos a separar de la Suprema Corte de Justicia y tendríamos autonomía presupuestaria y financiera y administrativa también. Y se cumplió. A pesar de que Sí. lo preside el Consejo de la Oficina Nacional de Defensa Pública, está presidida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, como órgano superior de la institución. Real y efectivamente, como dices y como cuentas, nosotros reclamábamos más aumento precisamente porque por la poca cantidad de defensores públicos teníamos una carga o tenemos una carga considerable de asistencia. De hecho, la oficina, miren con qué cantidad de defensores públicos contamos nosotros y tiene una cantidad considerable de asistencia. De hecho, en el ámbito penal, la defensa pública asiste a un 70 a 80% de las personas en los procesos penales. El 70-80% de los que van a 70, buscar soluciones en casos penales exacto. Son los reciben pobres asistencia que de van- Defensoría Exacto. Pública. Entonces una pregunta Exacto. por ahí mismo corta para que siga la explicación. ¿Usted tiene una idea de cuál sería el número ideal? ¿Y cuánto falta para llegar a ese número ideal? Bueno, mira. Económico para poder... No, vamos, designar. número de personas, para calcular mejor. Mira, realmente nosotros requerimos unos 400 y algo 400. de abogados a nivel nacional Ok. para poder cubrir todas las Repite Estamos a, el número estamos a 100, Repítele el número. a que es lo que 116 del ideal. 126 a, Sí. A 116 del ideal. No, tienen 126 actualmente. No, espérate. 124. Tiene 284 con los Bueno, contratados sí, por con un los año. contratados. Sí, pero lo que los pasa es contratados que los deberían ser contratados- nombrados. exacto, Porque exacto. los contratan anual. Padre, Es anual. Los contratados son tienen abogados. un déficit del 70%. Sí, que es extraordinario. Y de hecho, Interesante. hay jurisdicciones. Sí, pero hay que dejar claro, escúchame hermano, que el déficit de personal es por el déficit presupuestario. Obviamente. Claro. O sea, que eso es lo que está diciendo. Claro, Si claro. hubiese Una presupuesto cosa de lleva a la 1000, otra. El recurso humano necesita recursos financieros, Señores, técnicos pero y... No, claro. No es posible que un paralegal le dé asistencia a 8 defensores públicos y en algunas jurisdicciones a 10 defensores públicos. Y un defensor público está llevando en promedio ¿cuántos casos? Mira, un defensor, cuando yo dejé de ser ya defensor público, Tú lo ejercitas. digo, sí, en pleno ejercicio como defensor público, yo cerré diciembre con 564 casos. ¿En cuántos Entre años? activo y semiactivo.
En el Porque hay tiempo que casos que duró- quedan como semiactivos que en cualquier momento se activan. Como dice Fabio, ¿en Pero, cuántos años? pero conociendo proceso diario, 3 y 4 audiencias diarias. Ya, 3 a diarias. Y, 4. y déjeme decirle que tuve la oportunidad en algunos casos de subir a 8 audiencias. Ustedes saben lo que es preparar 8 teorías de casos en 8 audiencias. Oye, párate ahí. Equivócate con Tú el número tienes de pesos. conciencia, tú tienes conciencia que un cargo de esas condiciones es nominal, pero que no puede ser real. No, no hay calidad. No hay calidad No, y, en no, el y- tiempo. no, y le reduce no hay el, calidad. por bueno que sea el profesional, Exacto. por bueno que sea el profesional, No puede. le reduce el rendimiento sobre la base que nuestras capacidades tienen por un tema de tiempo, de toda la pasión que invierte en los profesionales el derecho, en un momento se desgasta. Un asunto, cuando yo iba a la universidad, terminé estudiando en una universidad que no daban derecho. Me fui por el área de las ciencias aplicadas, la ingeniería industrial. Pero uno siempre, vamos a decir, tuvo el sueño de estudiar derecho, siempre me gustó el tema de las leyes. Y recuerdo haber en las charlas, haber escuchado una vez decir a un profesor que los abogados, sobre todo de origen más humilde, los abogados buenos, los buenos estudiantes de derecho, encontraban en el camino a la Defensoría Pública un excelente trampolín para durante un tiempo ejercerlo y de ahí, como buenos litigantes, dar el salto ya a bufetes y a... Eso se cumple en la Wow. realidad. Como una buena pasantía. Eso ha pasado. Yo Es creo que real, ¿eh? nosotros llegamos a tener en la oficina unos 200 y algo de defensores públicos, sin los abogados contratados. Pero ¿qué pasa? Debido a la carga laboral o a la carga de trabajo, la carga de expedientes, el poco salario también que deben con defensor público, se desplazaban al Poder Judicial y se desplazaban también al Ministerio Público. Y oferta también de abogados, de oficina de abogados privadas, ofertas que le hacían a estos defensores públicos, inmediatamente dimitían estos defensores públicos. Entonces, y por Valentín, eso era la fuga considerable que hemos tenido. ¿Cuál dentro es de el salario promedio de un defensor público en la actualidad? Salario promedio 60,000 pesos. ¿Cuánto? 60,000 pesos. Y fíjense que un defensor público, como le había explicado, en el mes es capaz de conocer 15 audiencias. No, hay en que el decir que mes. esa cifra mejoró en los últimos Pero años, mira, no era sí. así antes. Tú- No, Entonces- cuando nosotros iniciamos ganábamos mejor que el Ministerio Público, Ajá. increíblemente, Sí. más que el Ministerio Público. o sea Y que- de hecho llegamos a un momento que nosotros, el sueldo que teníamos era igualado al juez de paz, un poco más alto. Pero Y en Centroamérica y Suramérica, los defensores públicos, dependiendo de la instancia donde laboran, tienen el sueldo equiparable al Ministerio Público y a los A jueces. los contratadores pagan más o menos esa misma cantidad. No, en lo absoluto, y hacen el mismo trabajo que un defensor ¿Qué público. reciben los contratados? Más o 41,000 menos? pesos. 41,000 pesos. 41. ahora, Fabio, te voy a oye una opinión. Yo vivo sosteniendo que aquí hay una contradicción esencial en la institucionalidad. Se establece 3 poderes. 2 son autónomos y la gente lo elige, y el tercero es dependiente. Exacto. Y desde ese punto de vista aquí no hay justicia, por el orden de que no hay autonomía judicial. No es un problema de la calidad de los jueces, pero tú estás dando una muestra. Aquí no hay justicia para los pobres, porque ustedes son un cuerpo para asistir al que no puede pagar la asistencia. Exacto. Y ustedes no tienen presupuesto ni tienen salario adecuado para dedicarse a plenitud a responder con el derecho. Son una apariencia, una formalidad. Ese es un relajo de lo que es la justicia. Ni es independiente la justicia, ni tiene calidad para dar el servicio. Y tú hablas de que el 70% de los tribunales, en los tribunales, son de gente que reclama Pero- la colaboración del Estado. Entonces, ¿para quién es la justicia? Mira, pero la pregunta fundamental sobre Así todo es, lo que hemos Rafael. hablado, aparte de que también hay el aumento porcentualmente de las atenciones de los casos de los defensores, porque hay gente que teniendo posibilidades de pagarlo, dicen que no lo tienen y tienen que asignarle tiran uno a como muerte. quiera, pero no han creado el mecanismo de confiscar cualquier propiedad o bien que tenga alguien que pueda pagar un abogado para que no coja un abogado defensor de mujiganga, y no han empleado ese mecanismo que tienen que hacerlo, y tú verás que buscan su abogado y disminuye porcentualmente la cantidad de expedientes que ustedes pueden manejar. Mira, sí, la pregunta esencial, escúchame, la Esteban. evaluación- La pregunta, Hay que pagar primero. mira, la pregunta esencial. Ahorita cuando te decía que no había la cantidad suficiente, lógicamente por el presupuesto. La pregunta que te iba a hacer en ese momento es la siguiente. ¿Cuál es el presupuesto adecuado que ustedes han estimado que Defensoría
pública tiene que manejar para poder entonces tener una oficina o ese departamento pueda funcionar adecuadamente? ¿Cuál es el presupuesto que ustedes estiman? 5 veces que le dan ahora. Sí, así es. De hecho, para el presupuesto de este año, para el presupuesto de este año se estimó que el Estado, el Ejecutivo, el Congreso le pudiese asignar el doble del presupuesto que tiene actualmente la Oficina de cuánto Defensa es Pública. actualmente? 542 millones. El actual. Actualmente, 542 millones de pesos. Solamente No, en el año. Del año. Señores, y estamos hablando de la cantidad de expedientes que tienen los defensores públicos. No hemos hablado de las condiciones laborales en el espacio en que trabajan. Y de eso hablaremos precisamente cuando vengamos de la pausa. Estamos entrevistando. Por ahí Inepre le dan más y no hace nada. A Inepre le dan más y no hace nada. Tengo la llamada del general. Quiere hablar contigo fuera del aire. Coordinador, llame a la pausa, coordinador. Pausa. El gobierno de la tarde. Estamos de regreso. El programa está muy bueno fuera del aire. ¿Pero qué tú estabas diciendo del amigo de Inespre? ¿Eh? ¿Qué tú estabas diciendo del amigo de Inespre? Pero es verdad, Inepre. Yo pido lo mismo. Está bien, pero Inespre es Inespre la debería- tercera institución que yo eliminaría si yo tuviera el poder. No, fuera la primera. Liga Municipal Dominicana y Hoy Soy. No, porque ¿Quiere la que liga- siga? No, porque ¿Te la liga afecta? está. Yo tengo una lista de 30. No, pero la La liga. mía es como de 60. Pero la liga está haciendo un trabajo que no era No para lo que relaje. se creó. No, No, ya. Pero, Porque eso es Jorge. lo que estamos hablando, la conveniencia. Ya. Ahora va a Pero, justificar oye, la existencia oye, de Ey, eso no es nada contra Johnny Jones. Johnny Que Jones, está- yo lo aprecio. A Pero Johnny la, Jones lo nombraron en pero otro la sitio. institución Me que él están- dirige no sirve para nada. Me están amordazando la expresión. No, pero lo voy a estamos en permitir. entrevista, Yo digo lo que yo quiera. Coordinador, estamos entrevistando a Rodolfo Valentín. El licenciado Rodolfo Valentín estaba hablando justo antes de la pausa. Con el presupuesto de Inepre resuelve. De con las ese solo. Inespre, mira, la última vez que el Instituto Nacional Estabilizador de Precios estabilizó un precio fue el del sorgo, como en los 70. No se sabe después de qué precio estabilizaba esa vaina. O sea que eso no sirve. Y tampoco. ahora hacen un video con un camión con 3 racimos de plátano, 2 No, de pero- guineo y dicen, aquí estamos. Licenciado, no, licenciado, esto era una usted pregunta. se quedó en la pausa diciendo específicamente, creo que le contestaba a Fafa, las limitaciones en las cuales ustedes ejercen su trabajo. Háblenos de esas limitaciones, desde el punto de vista, me imagino, técnico, tecnológico. ¿Cuáles son las bases con las que trabaja la Defensoría Pública? Y obviamente también volvemos a lo mismo. ¿Qué tú necesitamos? necesitas para hacer un buen trabajo? Realmente, señores, yo debo de agradecerle al Poder Judicial, porque sin el Poder Judicial que nos cede espacio en las distintas jurisdicciones, señores, yo creo que no hubiésemos podido alcanzar otras jurisdicciones. ¿Qué quiere decir eso? Porque ¿Qué provincia donde no tiene espacio de Defensoría Sí, Pública? no tenemos espacio. Y el espacio que tenemos, señores, en un cuarto donde caben, por ejemplo, cuatro modulares, tenemos 8 personas trabajando, incluyendo la recepción. Espacio mucho más pequeño que esto. Entonces, el espacio también donde trabajan los defensores públicos son espacios sumamente precarios. Y debemos de pedirle incluso al Poder Judicial que nos ceda espacio, que si tiene por ahí, por ejemplo, algún cubículo, alguna oficina disponible. Y tenemos incluso, de hecho, en La Romana no tenemos espacio. Entonces, frente al Palacio de Justicia de La Romana, señores, hay un local que a nosotros nos está cobrando $1,000 por alquilar ese local mensual. Y la oficina no tiene recursos económicos para pagar esa cantidad en alquileres. De hecho, precario en lugares también de trabajo. Que imagino que Hay defensores públicos que en un solo cubículo hay 3 defensores públicos. Entonces, la Constitución de la República en más de 6 artículos establece que el Estado se sostiene, la Constitución se sostiene sobre la base de la dignidad y los derechos fundamentales de la persona. Y en esas condiciones yo creo que el defensor público lo que hace es que sobrevive. Y nos exigen calidad y los defensores públicos se alimenta con lo que tú estás diciendo la tesis de don Fafa. Lo siguiente, un abogado, defensor público que tenga 8 expedientes en la mano, no puede tener una preparación adecuada para orquestar una defensa ese día de la audiencia de ninguno de los 8. Yo creo que cuando a veces tú dices Juan, cuando se está conociendo el caso de Pedro, pues se confunden. Quería decirte una pregunta que es un asunto como a la inversa. Mire, la Defensoría Pública se establece precisamente para aquellas personas que necesitan defensa porque son acusados. O sea, y lo que quiero poner es como un símil. Una persona de escasos recursos, un pobre infeliz, qué sé yo, una señora que pobre, le matan un hijo y se lo mató un delincuente. Entonces, cuando vamos a darle seguimiento al caso, por supuesto, esa señora se auxilia del Ministerio Público para
Acusación. para hacer la acusación. Entonces, este delincuente, que es el culpable, dice que no tiene abogado, entonces será sino un abogado. Sin embargo, posiblemente la Procuraduría tenga también déficit de fiscales para defender o para asumir la posición acusatoria en beneficio de esta señora, que en este caso es la víctima. Y a veces se dan situaciones entonces de una inequidad o iniquidad en ese sentido, de que tenemos una situación donde el culpable tiene un abogado defensor y sin embargo el acusador, que en este caso es la víctima, no tiene tal vez la posibilidad de que el Ministerio Público le auxilie de manera adecuada. Mira, como el Ministerio Público depende del Ejecutivo, tiene toda la logística habida y por haber y los recursos económicos que le puede proporcionar el Estado al Ministerio Público. Siempre va a haber deficiencia del lado de la Defensoría Pública versus el Ministerio Público. Fíjense que en estos momentos hay un proyecto extraordinariamente ambicioso de parte de la Procuraduría respecto a la humanización, al plan de humanización de los centros carcelarios. Señores, y si ustedes ven esos proyectos de los centros carcelarios, son magna proyectos. Entonces, esto se va a hacer incluso con recursos de pasivos y activos, y escuché al Procurador General decir que tiene mucho que ver con el acuerdo que arribó con el caso de Odebrecht, que este dinero se iba a utilizar para ello. Y la defensa pública, ¿de dónde puede sacar para tratar de ampliar oficinas o para tratar de tener mucho más defensores públicos? O sea, no depende de nada, depende de que el Ejecutivo le autorice o le aumente el presupuesto. En términos legales, la asignación o la distribución de los recursos que se consiguen cuando se hacen algún tipo de subastas de bienes que son incautados, una vez terminados los casos, se hacen una distribución de esos recursos. Eso lo administra la Procuraduría, lo administra el Poder Judicial, no le corresponde. No le corresponde a la Defensoría nada. Bueno, ustedes hablaban ahorita de la cantidad de casos que llega a la oficina. Desde el 2016 hasta finales del 2017, solamente por abandono de abogados privados, en la oficina entraron 32,000 casos. ¿Cuánto? 32,000 casos. Solamente de abandono en de un abogados año privados. En un año. En ese periodo de tiempo. ¿Qué tiempo? A mediados del 2016 a finales del 2017. Más de 32,000 casos. 6 meses. Eso quiere Por decir, abandono de los abogados. Exacto, eso quiere decir, señores, eso quiere decir que el defensor público, la necesidad de tener un defensor público es imperante, porque la justicia o el sistema de justicia no puede ni debe detenerse. Fíjense que los requerimientos de los abandonos de los abogados privados lo hacían o lo hacen los jueces. Okay. No porque el defensor público vaya a buscar o el pariente o el familiar vaya a buscar. Un asunto. El modelo anglosajón de la Defensoría Pública es directamente outsourcing, subcontratación, es decir, usted necesita un abogado, no lo puede pagar, bueno, pues se subcontrata, hay una lista. No existe la institución como tal, es lo que quiero decir. Obviamente son países de concepto de Estado reducido. ¿Usted entiende que ese sistema algún día podría probarse aquí? ¿Sería ideal en un sistema como el nuestro? Mira, fíjate que la ley 277-04, que es la ley orgánica de la Oficina Nacional de Defensa Pública, establece en su artículo 5 que la oficina, mediante reglamento a través del Consejo, podrá establecer algún cobro a aquellas personas que tengan recursos económicos considerables. Y para ello se requiere una logística importante para ello. Es decir, examinar si real y efectivamente tiene esta persona recursos económicos a través de la DGI, a través del sistema inmobiliario, a través de los bancos, a través de la financiera. Bueno, es un trabajo de campo que hay que hacer. Y para hacer ese trabajo de campo se requiere también trabajadores sociales que en el día de hoy la oficina solamente cuenta a nivel nacional. Y vehículos. Y vehículos también. O sea, es un sistema de logística que nosotros todavía no tenemos, a pesar de que la ley así lo establece. ¿Qué porcentaje de las personas que son defendidas por la oficina, por abogados de la Oficina de Defensoría Pública, son personas que realmente necesitan un abogado y que realmente no lo pueden pagar? Prácticamente el 98%. Tú no llegas a 98, 32,000. Y corto se queda. Los pies descalzos. Lo que pueden pagar un abogado Casi siempre lo pagan. Señores, miren, a pesar de que la Oficina de Defensa Pública es una institución del Estado, la gente cree que lo público sale barato.
lo público sale mal. Carísimo. Una última pregunta. Pero en este caso, una el última defensor público pregunta. está tan de mi parte, capacitado como cualquier abogado de una firma privada aquí de renombre. Una última pregunta de mi parte frente a la precariedad. Efectividad de la defensa contra los resultados obtenidos de esa defensa. O sea, los resultados que espera la persona que ustedes representan, que es al infeliz en la mayoría de los casos. ¿Qué tan efectivo es la defensa cuyos resultados sean positivos desde el punto de vista de cantidad y porcentual? A pesar de la precariedad que tiene económica, logística y de espacio la Oficina Nacional de Defensa Pública, nosotros tenemos un sistema de evaluación de desempeño sumamente riguroso. Y a pesar de ello, señores, los defensores públicos dejan el pellejo en los tribunales de la República. Claro. Porque es que asisten y defienden a personas que nadie lo quiere. Exacto. Que nadie lo quiere cerca. Y de hecho, la percepción que se tiene a lo externo de esta institución es que la institución defiende delincuentes. No, defiende personas ciudadanos en conflicto con la ley. Derecho, Y para sí. eso es una prerrogativa del Estado darle asistencia a un ciudadano que el poder represivo del Estado, que es un gigante, o sea, le cae arriba y lo aplasta. Le cae arriba y lo aplasta porque el Ministerio Público tiene toda la logística del lugar para investigar, no así ni siquiera, con el esfuerzo que hace la Oficina Nacional de Defensa Pública. Y además, señores, cualquiera puede tener un conflicto con la ley y verse en una situación donde requiera los servicios de un defensor público. Por eso es que nosotros decimos que no defendemos delincuentes. O sea, cualquiera puede verse envuelto en una situación y usted requerir los servicios de la defensa pública. Por ejemplo, hay personas que le incautan todos sus bienes. ¿De dónde van a pagar para que un abogado de renombre o de una firma pesada de abogado pueda asistirle? O sea, con todo incautado. Pero oye, tú estás tocando un tema del sentido humano de la política. Yo que conozco las cárceles, tuve 7 años preso y 5 años corrido en la cárcel. Y te digo, la cárcel se toleran porque no la divulgan. Exacto. Ahora yo me alegro de conocer esta precariedad porque te dice, realmente el Estado no tiene noción de responsabilidad con los pobres de este país. 400 abogados, que es lo que hacían falta, a 100,000 pesos son 40 millones mensuales, 480 millones al año. El transporte, los locales y los gastos adicionales implicarían que a ustedes hay que doblarle y algo más el presupuesto para poder exigirle. Pero hasta ahora su servicio es nominal. No es verdad que vamos a agradecer. Es una pena. El tiempo en los medios es un gran tirano. Antes de despedir al licenciado Rodolfo Valentín Santos, quiero hacer públicamente, reconocer a uno de esos defensores públicos. Me parece que en su caso más en condición prestante, no fijo, sino que es uno de esos 160 colaboradores que ustedes contratan, a mi admirado amigo Junior Pérez, que hace un trabajo tremendo, sobre todo en la zona oriental, en los casos relacionados sobre todo a menores en conflicto con la ley. Es un individuo con un gran criterio de lo que es el servicio público. Y lo conocí en una situación muy curiosa, porque él estaba defendiendo a los acusados de atracar a mi hermana, y sin embargo su trabajo lo admiré. Lo admiré, sobre todo por el nivel de compromiso que tiene con jovencitos que, culpables o inocentes, no importa, van a un sistema que se lo dije al procurador y se lo pregunté porque tenía la necesidad de hacerlo. Si el sistema ha fracasado en reformar individuos, créanme que el fracaso es más evidente con los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Pero y con las mujeres. Ese es tema de otro espacio. Así que gracias al licenciado Rodolfo Valentín por estar con nosotros. Nos ha dado otro criterio, otra percepción de lo que es este importantísimo sistema de defensoría pública que asiste al ciudadano que menos tiene, y en lo que creo a futuro se pueden hacer varias evaluaciones de más o menos qué debemos perseguir, sobre todo en la inversión en ese sentido. Tiene que volver otra vez aquí. Yo creo que sí. Con más tiempo que hablemos. Y acompañado, gracias, sobre todo. Sí. Gracias por la presencia, gracias, señores. Se despide el gobierno de la tarde dándole las gracias a todos ustedes por la sintonía. Quédese con la programación de la Z101 porque en breve llega Milagros desde la Z. El gobierno de la tarde.